Libro de Jonás, capítulo 1. Qué importante era. Capítulo 1. ¿Tienen en sus Biblias? Vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Versículo 17 ahora. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Señor, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, esta palabra que nos alimenta, esta palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esta palabra que sale de tus labios y que no vuelve a ti vacía, sino que hace aquello para lo cual tú la has enviado. Dame a mí la gracia, la sabiduría, la unción, la autoridad para compartir esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por todo. Amén y amén. Tomen sus asientos. Bueno, podríamos ponerle un título al mensaje. ¿Qué les parece? Debiera tener un título. Les va a sorprender. Jonás cometió un error. Uno dice: se equivocó con el título. Es Jonás cometió un error. No. Jonás, cometió un error. ¿Saben, hermanos, que nada más peligroso que leer la palabra de Dios y analizar los personajes bíblicos, en especial manera este personaje, Jonás, tan complejo porque no resultó nada fácil trabajar con la personalidad de este hombre, ¿verdad? Que se rebeló, huyó de la presencia de Dios. En fin, pasaron muchas cosas y Dios siguió tratando con él. Y recuerdo que desde los tiempos que comencé a estudiar y a leer la palabra de Dios, cuando me confrontaba con el libro de Jonás, yo decía: pero ¿cómo puede ser tan terco? ¿Pero cómo este hombre puede ser tan desobediente? ¿Pero cómo este hombre, sabiendo y teniendo claridad, porque tenía claridad del llamado? Bueno, dice que la palabra de Dios llegó al corazón de Jonás y le dio un mandato. Dios lo llamó a Jonás. Jonás sintió en su pecho, en su corazón, el llamado de Dios. Y se fue en dirección extraña. Pero uno tiene que tener mucho cuidado de no cometer el error de pensar que el desobediente Jonás,
que el rebelde es Jonás, que el que no hace la voluntad de Dios es Jonás, que el que está huyendo es Jonás y que yo estoy por fuera de todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, ¿ustedes no creen que hoy en día hay creyentes que están huyendo de Dios? ¿Que hay formas muy sutiles de huir de Dios? Que hay muchas personas que tienen muy en claro qué es lo que Dios les ha dado y a qué Dios los ha llamado y van en la dirección contraria a lo cual Dios los ha mandado. Y así analizaba yo a Jonás. Y es más, me molestaba con Jonás. Hasta que comencé a conocerme a mí mismo, porque es que la palabra es un espejo, hermano. A conocerme a mí mismo. A ver a lo largo de los años, a medida que iba caminando, porque en la vida cristiana vamos caminando y dice que el camino de los justos, la vida de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Vamos creciendo, vamos madurando. Pero comencé a ver que los mismos problemas que tenía Jonás estaban acá adentro. Que yo tenía mi propio Jonás. Por eso ahora usted va a entender por qué el título. Jonás cometió un error de creer que el problema de la rebeldía, eso es de Jonás. Que el problema de escapar de la soberanía y de la voluntad de Dios, eso es un problema de Jonás. Y es más, yo nací en la escuela dominical con ese coro, que mire que lo cantábamos en todas, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y Glub se lo tragó. ¿Y por qué? Porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y más me engranaba. Más todavía me estaba prejuiciado con Jonás. Pero qué hombre. Hasta que con los años uno va descubriendo, porque Dios es bueno, el Espíritu Santo nos muestra que esto que está escrito está para mostrarnos que nosotros tenemos también las mismas tendencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios? ¿Cuáles son las consecuencias? Y mire que yo tengo algunas cicatrices que llevo todavía por caminar en el sentido contrario. Y no estoy hablando a veces de decir, bueno, camino en el sentido contrario en el sentido de embarrarme en el pecado, simplemente en desobediencia. Porque antes de casarme con esta hermana, esta sierva del Señor, ella recibió tarjeta de boda. Y saben que eso me costó muy caro. Porque eso fue fruto de una desobediencia, porque a mí Dios nunca me mostró a esa joven, nunca me dio convicción, yo no consulté a Dios, comencé a poner en marcha todo un mecanismo para elaborar una boda, pero Dios no estaba en esa boda. Y después eso terminó en fracaso. Porque todo lo que hacemos de espaldas a Dios termina en fracaso. Y después mandar a recoger las tarjetas y después todo. Miren, hermanos, que me llevó mucho tiempo recuperarme. Mucho tiempo recuperarme. Recuerdo que cuando llegó el telegrama, era la fecha, llegó la fecha, faltaba una semana para la boda y llega un telegrama de Oklahoma diciendo: no vuelvo a Uruguay. Y ya todas las tarjetas repartidas, ya estábamos anotados, porque allá el sistema es un poquito difícil acá, diferente aquí, ya estábamos anotados en el registro civil. Hay una persona hace poco me hizo recordar, ¿te acordás que yo fui testigo de aquella boda que nunca se dio? No me toques, no me hables de Tarsis. Entonces, hermanos, nunca debemos de mirar a los personajes bíblicos como si nosotros estuviéramos por fuera, sino entendiendo que esas debilidades que vemos en ellos, esas luchas, esas batallas, muchas veces las tenemos nosotros. Y que tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude. Y esto está escrito acá para enseñarnos a nosotros. Porque de alguna manera
Ninguno de los que estamos aquí, y con respeto lo digo, somos personas facilitas. Cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene su carácter. El que no tiene dinga tiene mandinga. El pastor fue el que lo dijo. Yo repito lo que el pastor me dijo, porque él me está ayudando a predicar. El pastor Muñoz me está ayudando a predicar. Y claro, uno va madurando. Y no podemos mirar a los personajes bíblicos con esa mirada tan crítica, tan ácida. Pero ¿cómo puede ser? Yo estaba pero terriblemente molesto con este personaje. Y a Sansón ni le hablo. Sansón, ya lo deseché nomás en el segundo capítulo, ya estaba desechado. Hasta que después con el tiempo uno va madurando. No es ir aceptando para nada el error, sino viendo que las debilidades que tuvieron esos hombres son debilidades con las cuales nosotros también tenemos que luchar. Tenemos que luchar. Y bueno, y aquí vamos viendo cómo lo primero que hace Jonás cuando recibe el llamado de Dios es escapar, es huir. Y hay muchos mecanismos para huir, Hay muchas formas de huir. Y antes se embarcaba en un barco, y usted se puede embarcar en América, en otro lado, y es una forma de huir también, no siempre. Porque hermanos, cada vez que nosotros vayamos a dar un paso, no se olvide que nosotros estamos siguiendo a Cristo. Él es nuestro Señor, y cada paso que vamos a dar en la vida, tenemos que consultarlo con Él e ir en la dirección que Él nos lleva. Dejar que el Espíritu de Dios nos lleve en la dirección que Dios nos quiere llevar. Recuerdo a una hermana en Cristo que decía, yo no quiero estudiar mucho la Biblia. Ella ve que se entretenía mucho quizás con los salmos, que son muy buenos, muy edificantes, que tienen su riqueza, pero no quería meterse en otros temas, porque ella decía, cuanto más sabes de la Biblia, mayor condenación, mejor no sé mucho. Pero eso es una forma también de escapar de la responsabilidad, de eludir. No, mira, ese quítese de vosotros toda gritería, toda maleza, no, ese dejalo que no, ese no. Miren, una vez, yo no lo podía creer, hermano. Yo era joven. Entonces, en la iglesia, yo estaba sirviendo a Dios como diácono, y vieron que a veces en las iglesias hay hermanos que olvidan la Biblia. Y bueno, alguien dejó su Biblia y comenzamos a abrir a ver si encontrábamos el nombre de la persona para devolverle la Biblia. Y de pronto nos llevamos una sorpresa. Había un versículo tachado. Amad a vuestros enemigos como no sé qué. Lo habían tachado. Yo no lo podía creer. Entonces, hermanos, vemos de alguna manera, porque eso de alguna manera es rebelarse contra lo que Dios me está mandando. Y de alguna manera la rebeldía muchas veces se quiere instalar en nuestro corazón. Y ese es un problema con el cual hay que batallar porque forma parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé poder para vencer esa naturaleza humana rebelde, que quiere cuestionar a Dios, que a veces hasta quiere discutir con Dios, para ser hombres desobedientes. Claro, después también me hacía muchas preguntas, ¿por qué siendo que ese hombre era tan rebelde, tan cabeza dura, por qué Dios seguía tratando con él? Yo ni le hablaría más. Yo a la primera que me huye a Tarsi, le corto la comunicación, le apago el teléfono, le corto la línea, lo borro del Facebook. Pero acá no solamente conocemos el carácter de Jonás, sino que también de alguna manera vamos conociendo el carácter de Dios, que lo que nos está diciendo que aunque a veces nosotros somos personas que le damos trabajo, no obstante Dios siempre va buscando la forma
de hacernos entender, de hablar. No nos deja, no nos abandona en el primer. Dios sigue tratando, haciéndonos entender, queriendo arrojar claridad a nuestra mente. A pesar de que tenemos nuestras cosas. Por eso a veces uno ve en la iglesia, y esto es muy bueno para el miembro, a veces uno en la iglesia y, pero ¿por qué aquel hermano? ¿Por qué el pastor con aquel hermano? Y es que a veces, hermano, el pastor aprende que así como Dios ha tenido misericordia con él, el pastor a veces con un hermano que es complicado, lo va llevando porque uno quiere agotar todas las instancias. Uno quiere agotar todas las instancias porque uno no quiere que ese hermano se pierda. Quiere que ese hermano sea salvo, aunque dé un poco de trabajo, aunque dé un poco de dolor de cabeza. Y yo pienso que Jonás le dio mucho dolor de cabeza a Dios, pero nosotros también le hemos dado mucho dolor de cabeza a Dios. Nadie llegó a la iglesia santificado, creo yo, ¿no? Yo cuando llegué a la iglesia, hermano, Dios tuvo que hacer muchas cosas en mi vida. Pero gracias a Dios que había una familia de la fe, que había unos pastores, que a pesar de que yo llegué con todas mis cosas, hubo que cambiar, Dios tuvo que cambiar vocabulario, Dios tuvo que cambiar malas costumbres, Dios tuvo que cambiar malos hábitos. Y eso no se logra en 24 horas. Eso no se logra en una semana. El cambio, ¿verdad? Que comienza un día, obviamente cuando yo levanto la mano y me entrego a Cristo, ahí comienza el cambio. Pero realmente el cambio va a terminar en el reino de los cielos. Ahí es donde vamos a ser perfeccionados. Ahora estamos camino a la perfección. Y aquí vemos a Jonás huyendo. Pero vamos a ver cosas muy interesantes antes de ir a otros aspectos, porque podemos saber por lo menos 5 cosas que usó Dios para tratar con Jonás, como Dios las usa con nosotros. Porque Dios usó la naturaleza, Dios usó un pez, Dios usó una calabacera, Dios usó al pastor solano, perdón, a un viento solano. No, está en la Biblia, perdonen, vieron que hoy estoy con problemas para desenvolverme, problemas del léxico, de la gramática, no sabía pronunciar el nombre del pastor, todo, problemas, ¿no? Era un viento solano, no el pastor solano. Hermanos, lo primero que sucede cuando Jonás se rebela y comienza a caminar en sentido contrario, es que Dios comienza a levantar tormentas. Y saben una cosa, hermanos, muchas tormentas que se nos levantan a nosotros en la vida no son provocadas por el diablo, las levanta Dios, porque Dios nos está dando un mensaje. La tormenta la levantaba Dios porque Dios mismo dice que Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dice que Dios hizo levantar. Y saben que yo noto que hay personas que le atribuyen todo al diablo para escapar de su responsabilidad. Este problema que yo tengo hoy, ¿lo está provocando el diablo? ¿O este problema que yo estoy viviendo hoy, este drama, es consecuencia de una serie de errores que yo vengo cometiendo hace tiempo? Hay que ser muy honestos. En esta noche tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Hay personas que asumen esta postura. Se levantó una tormenta, vamos a reprender. Vamos a unirnos, hermanos. Vamos a unirnos, tomarnos de la mano y vamos a reprender esa tormenta. Vamos a reprender al enemigo. Y usted podrá reprender un año seguido, que si la tormenta la levantó Dios, hasta que la persona no se someta, esa tormenta va a seguir. Entonces acá es donde entra el don de discernimiento espiritual, para saber de dónde viene la cosa. Si viene del diablo o viene de Dios. Porque si viene de Dios, hermano, y ahí es cuando el Señor dice, cuando yo abro, ninguno cierra, pero cuando yo cierro, ninguno abre.
aunque reprendamos. Entonces hay personas que demonizan la tormenta. Y no siempre la tormenta obedece a propósitos demoníacos. Acá vemos que prácticamente todos los problemas que tuvo Jonás eran consecuencia de su desobediencia. Hermano, nunca te has preguntado, porque a veces nos enojamos, estamos frustrados, a mí me pasa de todo. ¿Qué hice yo en la vida para que me pase todo esto? ¿Alguna vez nos preguntamos si realmente estamos caminando como Dios quiere que caminemos? ¿Alguna vez nos preguntamos si realmente estamos en obediencia al Señor o estamos escapando? Estamos escapando de su palabra. Estamos escapando de sus propósitos. Estamos escapando de ese llamado. No, pero ese fue Jonás. No. Sí, Jonás tuvo sus problemas, pero yo tengo mi Jonás acá adentro. Voy a bregar con el mío, porque esto está para que yo me mire. Como dijimos hoy, la palabra es un espejo que de alguna manera muestra mi propia condición. Así que aquí el tema no era reprender a Satanás. Acá el problema era Jonás. De hecho, cuando se sacan a Jonás y tiran a Jonás al mar, dice que se terminó la tormenta. Se hizo una bonanza tremenda. Y entonces acá comienza Dios a trabajar en él. Y dice la Escritura, y acá es lo primero que Dios prepara, que Dios tenía preparado un gran pez. Dios dijo, bueno, la tormenta no funcionó en primer lugar, ahora vamos a trabajar con él dentro de la licuadora o la coctelera del vientre del pez. Y fue difícil. Hermano, les voy a decir algo. Hasta escribió un salmo en el vientre del pez. Y hubo un aparente, bueno, yo diría que en ese momento fue un arrepentimiento porque Jonás clamó, dice que oró. Es la primera vez que vemos a Jonás orando. Cuando huía no oraba, cuando compró el pasaje no oró para comprar el pasaje. Recuerdo el caso de un joven de nuestra iglesia, ahora es obrero, ¿no? Un lindo obrero. Y tenía que viajar a la Argentina, ¿no? Y se para al frente y dice, hermanos, quiero que estén orando por mí, quiero viajar a la Argentina, que Dios me guíe, que Dios me dé dirección, si debo hacerlo, porque salgo esta noche, a las 8 de la noche, acá está el pasaje. No, eso. Ahí no estamos sometiendo nuestros deseos a la voluntad de Dios, ahí ya hemos tomado la decisión. Ya había tomado la decisión. ¿De qué vale mandar a orar cuando yo tomé la decisión? Y hay personas que a veces piden consejo. Pastor, ¿usted qué opina? Pero ya tienen la decisión tomada por dentro. Y hermano, ¿usted qué opina? Pero yo ya sé lo que voy a hacer. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo que yo quiero. La tormenta que te espera. La tormenta que te espera. Pero no se ablandó con la tormenta, porque algunos son huesos duros de roer. Algunos son huesos duros de roer. No termina con la tormenta hasta que Dios prepara el pez, y ahí sí, en el vientre del pez, Jonás realmente tiene como un momento de arrepentimiento. No creo que haya sido falso, pero sí un arrepentimiento muy temporal. ¿Vieron cuando uno viene caminando torcido y de pronto Dios le da un toque y uno comienza a caminar derecho, pero después comienza de nuevo a caminar torcido, ¿no? Porque nos cuesta caminar derecho. Dios nos tiene que tocar muchas veces. Amén, gloria a Dios. Así que ahí hasta escribe un salmo y decide eventualmente obedecer a Dios. Eventualmente, porque duró poco tiempo. Por eso digo, qué personalidad compleja. Yo trataba de desentrañar a Jonás. Entonces él va a Nínive contra su voluntad porque tenía sus prejuicios. Tengamos en cuenta que Jonás es el primer profeta, y no sé si decirle el único en el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo Testamento, porque el último fue Juan el Bautista, en predicar en tierra pagana, en tierra gentil. O los demás sí, hubieron profetas que profetizaron de otras naciones, pero desde Israel. Pero este fue a Nínive.
Pero él tenía conceptos equivocados. La salvación no es para ellos, la salvación es para nosotros, los judíos. Y uno dice, ¿qué conceptos equivocados? Pero miren que hubieron apóstoles con este problema. Pedro no quería ir a la casa de Cornelio y Dios tuvo que tratar mucho con Pedro para que Pedro fuera a la casa de Cornelio. Y tuvo que descender un lienzo del cielo y Dios le dijo, Pedro, mata y come. Y él dijo, yo no como, porque jamás ha entrado a mi boca y a mi estómago nada inmundo. Y Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Y después tuvieron que venir 3 hombres y decirle que vinieron de parte de Dios, porque todavía, aún a pesar de eso, Pedro no quería ir a la casa de Cornelio. Tenía su Jonás Pedro también. Sí, Pedro todavía, hermano, es que el hecho, miren hermano, el hecho de que llevemos años en el camino del Señor no significa que ya lo hemos resuelto todo. Todavía tenemos cosas que arreglar. Y Dios nos ama, amén, pero las tenemos que arreglar. Las tenemos que arreglar. Gloria, ¿cuántos dicen amén? No, a Pedro le costó, hermano. No quería ir a la casa de Cornelio. Algo parecido, ¿no? Sí, pero Cornelio es pagano. Sí, pero si yo quiero salvar a Cornelio y a la familia, ¿quién eres tú? Y lo mismo con Jonás. Sí, pero los ninivitas. Y a veces, hermano, uno mira a alguien de la calle, ay, mira ese de caravanita, con el pelo así, ay, qué horrible. Y si nosotros antes de convertirnos teníamos 20.000, hermanos, vuelvo a decir, o nosotros llegamos a la iglesia santificados. Hermanos, ¿saben lo que? Yo a veces me pongo a hablar con personas que me conocen de niño. Dice que la primera vez que yo me llevé que llegué a la iglesia, o sea, yo iba a un anexo, después me llevaron a la iglesia, dice que estaban preocupados porque yo me había trepado una columna de arriba de la calle, estaba arriba de una columna. Y de allá me tuvieron que bajar de la columna, claro, yo todavía inmaduro, aunque con ese anhelo de buscar al Señor, pero andaba trepando columnas, no estaba dentro de la iglesia buscando el rostro de Dios. Pero Dios fue bueno, no dijo échenlo porque trepa columnas, expúlsenlo. Dios fue bueno y gracias a Dios que Dios tuvo misericordia y los hermanos lo entendieron porque yo hoy no estaba aquí. Entonces vemos al de afuera, no, ¿qué le voy a preguntar a ese hombre que está tirado ahí? Hermano, y Dios nos sorprende. Yo he visto personas llegar a la iglesia nuestra. Me acuerdo que había un hermano que llegó con el pelo largo acá, pero acá el pelo largo. Pero Dios nos ayudó, porque esto también forma parte de la madurez de la iglesia, que los hermanos se comenzaron a acercar, porque antes no hay cosa peor, hermano, que cuando viene alguien nuevo. Claro que como no está convertido, se viste de otra manera, y uno lo mira así, y se asusta y se va. Usted salúdelo, porque la obra la va a hacer el Señor. Dios lo va a cambiar. Usted va a ver la obra que Dios va a hacer. Dios va a cambiar hasta su aspecto interno, porque alguien dijo que cuando lo eterno toca lo interno, cambia lo externo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y hermanos, llegó con el pelo acá largo y así estuvo yendo un tiempo. Él se drogaba, él bebía, dormía debajo de los camiones. Y yo le dije, pero la verdad que Dios tuvo misericordia de ti. Y dice, sí, porque si ese camión que nosotros cuando llegábamos en la noche nos quedábamos a dormir y se ponía en movimiento, los podían haber matado, ¿no? Eran locuras que hacíamos. Y un día en un culto llega un joven con el pelo bien cortito, bien, él era como de pelo castaño, y me saluda, Dios le bendiga, pastor. Y yo lo quedé mirando, ¿no? Dice, pero no me conoce, pastor. Le digo, no lo conozco. Yo soy fulano. Claro, una cosa era ver a un hombre con el pelo acá y otra cosa es verlo con el pelo cortado, bien vestido, porque Dios comenzó a hacer la obra. Dios comenzó a hacer la obra. Y bueno, en los ninivitas Dios es poderoso para hacer la obra. Sí, pero son violentos. ¿Y quién no tuvo su violencia, hermano? O llegamos todos cantando paz, paz, cuán dulce paz a la iglesia. No, hermano. Teníamos problemas en el matrimonio, levantábamos el volumen en el matrimonio. En algunos casos hasta habían platos voladores en el matrimonio. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
No, es que lo tengo que sazonar un poquito el mensaje para que no quede tan gloria al Señor. Así que, hermanos, vemos cómo Dios trata con este hombre hasta que Jonás decide obedecer eventualmente a Dios y comienza a predicar. Hermano, y yo pienso que esta fue la campaña más exitosa que existió en toda la historia. Se convirtió toda la ciudad, y hasta se levantaron en ayuno. ¿Saben cuántos eran? 120.000 se convirtieron. Aunque Jonás no estaba predicando de buena gana, pero era palabra de Dios. Ahora, cuando uno piensa que, Jonás está madurando, Jonás, de nuevo se vuelve a conflictuar. Uno dice, pero volvió a lo mismo, volvió al mismo punto. Y a veces nos pasa a nosotros. Parece que maduramos y volvemos a resbalar con la misma cáscara de banana. ¿Se acuerda aquella iglesia que cantaba "Tropecé de nuevo con la misma piedra"? A mí no cantaba eso, y a veces los creyentes tropezamos de nuevo con la misma piedra. Y hermanos, vemos a Jonás frustrado, amargado, enojado, porque Dios estaba tratando y haciendo una obra con los ninivitas. Ahora, hay cosas que no las sabemos, solamente las vamos a saber en el reino de los cielos. No sabemos si estaba enojado porque los ninivitas habían tratado de una forma agresiva al pueblo de Israel, o él estaba enojado porque no se le cumplía la profecía y el ministerio se le caía. Sí, porque está el orgullo ministerial también de por medio. Eso lo sabremos en el cielo, pregúnteselo a Jonás cuando llegue al reino de los cielos. Pero ahí él nuevamente se vuelve a enojar porque él esperaba que el juicio cayera, pero el juicio no cayó porque hubo conversión. Porque en realidad el propósito de Dios, hermanos, está claro en la Biblia. Dios dice que Él quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, que ninguno se pierda. Ese es el propósito. El problema es que no todos se quieren convertir. Pero si fuera por Dios, el propósito de Dios es que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero no todos lo quieren hacer. Y acá está Jonás de nuevo batallando con él mismo y se sienta a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, todavía no está todo por perdido. Todavía faltan 15 minutos para que termine el partido. Vamos a ver, todavía el juicio puede caer. Aunque la gente se estaba convirtiendo y ya se habían levantado en ayuno, pero él estaba esperando. Y cuando ve que pasan los minutos y que ya sonó el silbato final, Jonás se quedó apesadumbrado y se sienta. Y acá viene otro elemento que usa Dios. Dios prepara la calabacera. Entonces comienza a crecer una calabacera de una forma milagrosa, porque creció en 24 horas. Y Jonás dice, pero qué linda esta calabacera, ¿eh? Y dice que comenzó a alegrarse con la calabacera, me cubre del sol, mientras yo miro la ciudad, contemplo el paisaje, Dios me pagó el pasaje, llegué hasta acá. Pero Dios hizo otra cosa. Dios usó un gusano. ¿Qué? Sí, un gusano, hermano. Lo dice la palabra de Dios. Que Dios preparó un gusano que le dañó la calabacera. Y a veces nos enojamos. ¿Quién me dañó la calabacera? Dios te la dañó. ¿Por qué? Porque Dios quiere seguir tratando contigo, porque todavía no has entendido algunas cosas que es importante que la entiendas. Y quiero decirte, hermanos, que para esto Dios te ha traído en esta noche. Porque hay veces que hay cosas que no las entendemos y estamos frustrados y estamos conflictuados y no sabemos que en esa calabacera, que en ese gusano, que en eso que nos generó tanto conflicto, está la mano de Dios. Ay, qué asqueroso que es un gusano. Qué asqueroso que es ¿verdad? Un gusano. Sí, pero Dios también usa gusanos. Dios puede usar muchas cosas para hablarnos. Hermano, jamás piense que fue un accidente. En la vida del cristiano no existen accidentes.
Jamás piense que es una casualidad. No hay casualidad. Lo que pasó, por algo pasó, y es bueno que nos vayamos a la presencia de Dios y que le digamos: Señor, ¿por qué hay gusanos en mi calabacera? Señor, ¿por qué hay gusanos en mi calabacera? ¿Por qué se está dañando aquello que me estaba produciendo alegría? Porque Dios está esperando que le hagas esa pregunta. Dios está esperando. Bueno, hermano, y allí seguó divariando Jonás, batallando con la calabacera, y Dios tratando con él. Dice que Dios preparó el gusano, hirió la calabacera se le secó, pero Jonás no oraba. Oró en el vientre del pez, hasta acá no ora. Y saben que cuando uno no ora, también le está escapando a Dios. La falta de vida espiritual muchas veces es escapar de Dios. ¿Y por qué no orás? No, yo sé que si voy a orar, yo sé lo que Dios me va a decir. Si yo me pongo a buscar a Dios, yo ya sé, porque ya el Señor me está diciendo. Por eso no oro. ¿Y qué haces? Me hago el distraído y miro para otro lado. Cuidado, que después del gusano viene otra cosa. Porque no terminó en el gusano. Y dice que mientras estaba ahí batallando Jonás, de nuevo con esas crisis, con esos conflictos, dice que Dios prepara un viento solano que hirió a Jonás. Y Jonás estaba, ahí ya era un problema físico. Y Jonás estaba también a punto de desmayarse. Y miren lo que dice: deseaba la muerte, diciendo: sería para mí mejor la muerte que la vida. Mira qué grado llega, porque no hay nada más lindo que la vida que Dios nos dio. Dios nos ha dado una vida. Y a pesar de que en este mundo hay muchos problemas, la vida en Cristo es abundante. Y Dios nos da gozo, nos da alegría y nos permite disfrutar sanamente de todas las cosas hermosas que Él ha creado, que Él tiene para nosotros. El creyente no es aquel que anhela la muerte, el creyente es aquel que anhela la vida, que ama la vida. Entonces, como Jonás no abría el diálogo, que Dios nos ayude, hermanos, a no ser tan cerrados de no abrir el diálogo con Dios, porque la oración es diálogo con Dios. Yo le hablo a Dios y Dios me habla a mí. Pero Jonás estaba cerrado. Hermano, en esta noche te quiero decir algo: no te cierres. No te encierres en tu problema. No te encierres en tu caparazón. Acude a Dios, porque Dios tiene la respuesta. Porque Dios tiene esa palabra que te va a traer claridad y que te van a hacer entender el porqué de muchas cosas. Porque a veces acusamos a fulano, a mengano, que por culpa de aquel, que yo hubiera logrado muchas cosas, que yo hubiera escalado mucho ministerialmente si no hubiera sido por la zancadilla que me hizo. Mira, hermano, yo creo algo, que cuando Dios tiene un propósito con una persona, no hay nadie que se pueda interponer, porque Dios lo va a guiar. Es un problema espiritual, hasta que Dios abre el diálogo y le dice: Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Hermano, pero parece infantil. Bueno, yo sigo, tengo que tener cuidado, ¿no? Tenemos cosas infantiles. Jonás preocupado por una calabaza. Cuando lo primordial en ese momento eran las almas. Recuerdo que Dios tocó a un pastor en Estados Unidos que sintió carga para compartir con otros pastores en otras partes del mundo una necesidad que hay en las iglesias, que es trabajar mucho con los adolescentes, la edad que va desde los 8, 10 años hasta los 13, 14 años, que dice que es una edad que hay que trabajar mucho, porque es una edad donde hay muchas tormentas, donde hay muchas dificultades, es una edad difícil.
Y hay que atender a esos adolescentes, a esos jóvenes. Entonces le dice a otro hermano de la iglesia, se ve que querían viajar en un grupo para dar unas charlas, a motivar a otros pastores, y otro le dijo, él era americano, y dice, yo no podré ir. ¿Por qué? ¿Y con quién dejo mis peritos? ¿Y con quién dejo mis gatitos? Y él le dijo, pero las almas son más importantes que tus gatitos y tus perritos. Pero una cosa no fue, se quedó con los gatitos y los perritos. Y a veces nosotros, hermanos, nos abrazamos de la calabacera mientras las almas en el mundo se están perdiendo. Y hasta la mimamos, la calabacera. Duerme conmigo, la calabacera. Y Dios tuvo que tratar con él, hermano. Y Dios le dijo, tuviste tú lástima de la calabacera, donde no trabajaste, ni la hiciste crecer, en espacio de una noche creció y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que ni siquiera saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Tú sabes, no lo haces, pero sabes distinguir porque tú aprendiste. Porque desde niño los hebreos enseñaban desde niño a sus hijos. Y Jonás seguramente, por ser hebreo, desde niño le enseñaron. Pero a ellos nadie les enseñó. Ellos no saben. Todo eso que están haciendo lo hacen porque nadie les enseñó. ¿Y no tienen lástima? Y saben que termina así el libro. Termina así el libro. El libro no nos dice qué pasó después con Jonás. Nos deja con ese interrogante. Bueno, pero ahora la pregunta es no volver a cometer el error. Mira cómo terminó Jonás. Ni siquiera sabemos cómo terminó. Sí, pero el problema es cómo va a terminar Ernesto. ¿Cómo va a terminar José? ¿Cómo va a terminar María? ¿Cómo vamos a terminar nosotros? ¿Seguiremos todos los años de conflicto en conflicto? En vez de cantar de gloria en gloria te veo, de crisis en crisis te veo, Señor. Hermanos, no miremos más los personajes de la Biblia desde afuera con un ojo crítico y severo pensando que el problema es de ellos, cuando muchas veces esas mismas problemáticas las tenemos nosotros en nuestro corazón. La misma rebeldía de Jonás la tenemos por acá, quizás muy escondida, muy disimulada. Es escapar, tenemos nuestra forma de escapar. ¿Qué le pasó, hermano, que no vino al culto? ¿Sabe que no sentí de ir? ¿Qué le pasó? No me sentía bien, pero ¿qué era que no sé explicarlo, pero no me sentía. O sea, son respuestas vagas y están escapando, porque sabe que cuando vienen aquí se van a enfrentar, no al pastor, porque el problema no es con el pastor, el problema es con Dios. Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado. Hermano, y yo sé que no es fácil, pero en esta noche Dios nos está llamando a la obediencia. Nos ha mostrado de alguna manera, porque esto es como una radiografía, el libro de Jonás, de las mismas batallas que tenemos nosotros. Y Dios nos está diciendo en esta noche que dejemos de mirar al diablo como el responsable de todos nuestros problemas, porque muchos de los problemas que tenemos son consecuencia de decisiones mal tomadas en la vida. Aunque Dios puede solucionar, aunque Dios nos puede dar ayuda, pero tenemos que reconocer que yo cometí el error. Que no es un problema del hermano, que la culpa no la tiene el pastor, que la culpa no la tiene el diácono, que a mí no me visitaron, que a mí no me enviaron el mensaje de texto. Y si en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento no había celulares, no se mandaban mensajes de texto y perseveraban. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, Dios nos está llamando a la obediencia. No cometa el error de Jonás, no lo cometamos. Despojémonos en esta noche de toda rebeldía y digamos, Señor, yo quiero obedecer. Quizás estamos escapando de nuestra responsabilidad. Quizás estamos queriendo eludir nuestro compromiso con Dios. Quizás estamos dejándonos llevar por el impulso de nuestras emociones, pero en esta noche tenemos que acercarnos a Dios
y dejar que Él nos hable. No mires la tempestad como algo adverso. Trata de escuchar el mensaje que Dios te está dando a través de la tempestad, que Dios te está dando a través de la calabacera, que Dios te está dando aún a través de ese gusano, porque aún el gusano tenía un mensaje. Hermano, Dios habla todavía. Y Dios tiene muchas formas de hablar. Y en esta noche te está hablando. Es la noche para que tú le digas: Señor, realmente me quiero rendir, pero de todo corazón, no para volver a lo mismo, no para volver a lo mismo. Yo quiero madurar, quiero crecer, quiero ya cruzar ese puente, no me quiero quedar estancado en ese círculo vicioso de obedezco, desobedezco, sino que quiero avanzar. Quiero que caminar hacia adelante. Señor, pongo mi vida en tus manos. Dile: Señor, pongo mi vida en tus manos. Ayúdame, Señor, a crucificar mi carne, porque aún mi carne se rebela contra tus propósitos, contra tus designios. A someterme a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice: muchos buscan las riquezas que este mundo puede dar. Muchos buscan las riquezas que este mundo puede dar. Mi tesoro está en el cielo, en la patria celestial. Mi tesoro está en el cielo, en la patria celestial. Una ciudad eterna con calles de oro y mar de cristal.